pero sí acuérdese que usted siempre puede... O sea que si en un caso, supongamos de que sean 3 partes, pues una de las partes puede nombrar a diferente abogado. Mire, como este es un trámite, la titulación supletoria, es un trámite de qué jurisdicción, ¿qué buscaron? A ver, ¿es jurisdicción civil o es civil? Es civil. Bueno, acuérdese que usted puede nombrar tantos abogados como su capacidad económica le dé, ¿verdad? Si usted, mire, pues normalmente lo que se hace es que, no sé si usted ha visto que dice de manera, para que actúen los siguientes abogados, y se nombra 3, digamos, para que de manera conjunta e indistintamente actúen bajo mi jurisdicción. Es por si yo no puedo ir, pues puede ir mi compañero con el que tengo un bufete, ¿verdad? O con quien tengo la oficina. Ah, ya, ok, ya entendí. Como tema de representación, digamos, usted puede, o sea, hace notar que tiene 2 abogados por temas de representación. Si usted necesita que, digamos, no pueda asistir yo a la audiencia, pues puede ir la otra persona, ¿verdad? Ok, ya entendí. Okay. Gracias, Lick. De nada. Sebastián, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. ¿Donde ustedes están hay calor o hay frío? Hay frío. Hay frito. Yo vivo en la jungla. ¿Dónde vive Jenny? Carretera San Pedro y Ampuk, no sé si conoce. Vive lejos, Jenny. Sí. Aquí hace mucho frío. ¿Y a qué horas iba usted a la universidad? Iba los sábados, ¿a qué hora se tenía que levantar? Fíjese, Lick, que yo entraba a trabajar a las 4 de la mañana, pero salía a las 12 y trabajaba ahí en Atlántida, entonces ya me quedaba cerca. Ah, le quedaba súper. Silvia, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, licenciada, gusto saludarla. Gusto de saludarlos. A ver, vamos a esperar un minuto más para que terminen, porque solo tengo 8 conectados y somos muchos más. Sí, tenemos una compañera que está enferma, tiene ahorita COVID, licenciada, tenemos una compañera que está enferma. Ah, súper, entonces, ¿quién es para que la tomemos en cuenta? Es Jocelyn Ruiz. Ok, Jocelyn. Esperemos que se mejore, que todo le salga bien. Primero Dios, licenciada. Bueno, vamos a esperar un segundito más, unos 2 minutitos para que todos solo somos 8. Si me hacen favor de encender su cámara, así tomamos la captura con nosotros 8 y ya, después ustedes ya saben. Fíjese, Lee, que mi compañero Eder Escobar, a él no sé por qué problema hubo en la universidad y no le han asignado a él cursos, pero él está ahorita trabajando y él me comentó que primero Dios el otro sábado ya le resuelven su problema porque no le quieren dar cursos y él ya canceló. Esperemos que pueda resolverlo y si a mí me autorizan, pues él podría entregarme las tareas tarde, ¿verdad? Pero si no, sería de que él hable en coordinación y ver cómo lo nivelamos con todos ustedes. Está bien, gracias, Lick. Yo le comento. Que pueda unirse al equipo, ¿verdad? Siempre es importante. Ok, ¿cómo les fue? Ya medio platicamos de cómo les fue. ¿Ya vieron que tienen una nueva tarea asignada? ¿Tienen una guía? Todavía no, licenciada. Plataforma, ese es consejo, únanse desde el link de la plataforma, acuérdense que a veces desde ahí se les puede guardar el clic que hacen para su asistencia, para que ustedes Yo sí a la Billy. Ok, ¿tiene alguna duda sobre? Para que lo trajemos. No, por el momento no, sí, solo estaba viendo la noticia que nos pegó también y dice que por lo del basurero de Villanueva. Que coordina con Amatitlán. Perfecto, vamos a tocar ese tema. Hoy vamos a ver principios y vamos a repasar un poquito el tema de la titulación supletoria, solo para recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Creo que solo vamos a hacer nosotros 8, ¿verdad? El día de hoy. Bueno, no somos 8, somos 7 porque Alfredo está conectado 2 veces. Sí, licenciada, lo que pasa es que estoy conectado en el teléfono con mis redes y la compu con el wifi, entonces a veces pierdo la señal, entonces pierdo unos 2 minutos la clase. Para que no se quede atrás, perfecto.
A ver, ¿cómo les fue? Ya me contaron sus compañeros que les costó un poquito o que les pareció bien la tarea, el escrito de la titulación supletoria. ¿Cómo les fue? Irma me hacía referencia. Ajá. Está muy bien, licenciada, sí vamos aprendiendo cómo hacerlo, porque aparte es solo teoría y aparte sí en la práctica, es la parte práctica de esta, licenciada. Ok, perfecto. ¿Les costó entender cómo se hacía? ¿Les costó ver si tenía todos los requisitos con el artículo 61 y el 5? ¿Le faltaron? Ahí Kevin me hacía referencia de que estaba mal lo de todavía tenía la cédula de vecindad, ¿cierto? Yo les dije, ¿se acuerdan? Que teníamos que colocar la IDPI ahora. ¿Qué más? ¿Encontraron otro error o no? Sí teníamos que el abogado que aparecía arriba no aparece abajo también. Como abogado director eran diferentes abogados. Eso me decía Kevin también. ¿Y qué más? ¿Había otro error o ya no? Teníamos duda con unos artículos que se mencionaban ahí que si aparecían o no aparecían en el fundamento. El 240, que yo considero que no va, y el mercantil, el 2, el de titulación supletoria, el número 2, porque ese dijo que no estaba vigente, licenciada. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver. Pero sí les quedó clara la estructura de cómo hacer su primer escrito. Si les pido en su examen que usted me haga el encabezado de un primer escrito, ¿cree que me lo podría hacer? ¿Tiene por lo menos? Sí, licenciada, porque en lo primero va a qué juez va dirigido y va toda la identificación de las personas que van a participar en el memorial, ¿verdad? Ok, perfecto. El encabezado puede ser la primera página que usted nos dio, ¿verdad, Lick? Es la primera partecita, antes de comparecen los señores de... Antes de la exposición de los hechos. En los hechos usted nos dijo que era una historia que teníamos que describir detalladamente todo, ¿verdad? Sí, los hechos son los antecedentes, digamos. Para llegar ahí, ¿qué se tuvo que hacer? ¿Con quiénes se tuvo que ver? ¿Sí? ¿Quiénes son los colindantes, los vecinos? ¿A quién se les notificó? ¿Quién compareció? ¿Quién no compareció? ¿Sí? Ajá. En la prueba son todos los documentos que se van a adjuntar para probar que eso es mío y que le voy a sacar titulación supletoria, ¿verdad? Ajá, que cumple los requisitos, ¿se acuerdan? Que era haberlo poseído de manera pacífica, constante. ¿Cuáles eran los otros? ¿Se acuerdan? Sí, licenciada. Que están en la ley. Sí, están en la ley de la descripción del inmueble, los nombres y apellidos de colindantes, nombres y apellidos de las personas quien se adquirió la posesión, fecha y modo de la posesión, tiempo que el solicitante y sus antecesores ha poseído el inmueble, proposición del experto medidor, indicación si el inmueble tiene o no matrícula fiscal. Exacto. Ajá. Y el valor estimativo también. El valor que es. Esos valores los van a aprender a calcular en tributario. No se preocupen, el valor del ISR, todos esos valores son para más adelante. Ahorita concéntrense en saber cómo se hace. Ajá. Y vamos a ver, copiaron el esquema, ¿verdad? De la titulación supletoria. Ese es muy probable que entre en su primer parcial. Repásenlo. Licenciada, tengo una duda en la parte de, vamos a ver, ahorita le digo, es que dice el inciso 7, razón de su hecho, está un poquito antes del fundamento legal. Léamelo, por favor. Es que donde dice razón de su dicho, dar audiencia por 8 días a la Procuraduría General de la Nación. A y B, agotado el trámite, dictar el auto respectivo concediendo la titulación supletoria y extendernos certificación del auto para su inscripción en el registro de la propiedad. Pero ese de razón de su dicho no entiendo qué quiere decir eso ahí o por qué va ahí, licenciada. Razón de su dicho hace referencia a que por esa razón se le va a dar audiencia a la PGN. Entonces, ese sería como un título, así como va hechos, pruebas, fundamento, o va dentro de... Va dentro de... Va dentro de los incisos
donde dice que si le está preguntando que lo conocen, si es el terreno, si lo tuvo en forma pacífica, de buena fe. Diga usted si conoce a doña Leonor, digamos que es mi vecina. Diga usted si conoce al lado sur, colinda con Juan Pedro. Y así, o sea, dígase, igual usted va a hacer un como pequeño careo para ver si la información que tiene es la pertinente. Pero no hay más dudas acerca de la titulación supletoria. ¿Estamos claros? ¿Leyeron su ley, verdad? Es muy probable que eso sí entre en el parcial. O sea, de una vez se los estoy diciendo, el esquema va a entrar en el parcial. ¿Sí? Muy bien. Licenciada, entonces, ese artículo de esos de fundamento de ley, esos artículos no van realmente. Sí, acuérdense que todos sus memoriales necesitan fundamento legal. Todo, igual que sus opiniones, todo lo que usted elabore en su calidad de abogada y notaria, todo tiene que llevar fundamento legal. Usted siempre va a actuar con la ley en la mano. O sea, pero entonces, pero entonces esos artículos, ese 240 que no tiene relación con eso, no va ahí, ¿verdad? No va ahí. Ni el 2 de la titulación, porque ya no está vigente. Exacto. Esos son los errores que tienen que identificar. Lick, perdone, con respecto a lo que está diciendo la compañera, ella se refiere al artículo 2 de la titulación supletoria, pero ahí dice y nos indica de que solo personas nacidas guatemaltecas naturalmente pueden hacer esa titulación supletoria. Ahora mi pregunta es la siguiente: supongamos de que en un dado caso un extranjero que no tiene DPI de acá y pueda tener los 10 años que establece la ley para poder hacer la titulación supletoria, ¿él lo puede hacer por ser extranjero o solo tiene que ser a pura fuerza de ley guatemalteco naturalmente? Vamos a ir a su ley de nacionalidad. ¿Tienen por ahí su ley de nacionalidad? Ese sí no se lo debo. Miren, pues, la ley de nacionalidad establece que hay guatemaltecos de origen y guatemaltecos de origen, ¿sí? ¿Se acuerdan que Guatemala fue una federación centroamericana? Entonces Guatemala le cede a los centroamericanos el derecho a ser guatemaltecos. Ellos pueden optar a la nacionalización de manera muy sencilla y se les reconoce. Por eso fue que Patricia Arzú pudo participar como candidata a presidenta. ¿Se acuerdan? Que ella es salvadoreña, ella no es guatemalteca. Y se nacionalizó guatemalteca, porque todos los que formaron parte de la Federación Centroamericana pueden optar a ser guatemaltecos. Les debo aquí la ley de... déjenme buscarla, por aquí la tengo. Justo ayer hablábamos de ese tema de la nacionalidad con unos compañeros. Pero acuérdense, ahora, si es un guatemalteco que ha adquirido la nacionalidad, es guatemalteco y puede aunque tenga el DPI rosado. ¿Han visto que los extranjeros les dan un DPI rosado? Ellos pueden, porque ya tienen la nacionalidad adquirida. Licky, cuando es doble nacionalidad, ¿cómo es? La doble nacionalidad no le afecta porque usted puede operar, digamos que yo me caso con un extranjero y tengo un bebé y nos vamos a vivir al extranjero y luego regresa y ¿qué? Si aquí radicó él 10 años en un terrenito baldío y decide que ahora es de él. Él tiene derecho porque él es hijo de guatemalteco y acuérdense que el derecho internacional reconoce el derecho de sangre. ¿Sí? El derecho, hay dos formas de adquirir la nacionalidad: por derecho de sangre, que es cuando un padre se lo da a otro, y por la apropiación de, ¿sí? Entonces no lo afecta en nada, Irma. Usted puede tener doble nacionalidad y usted puede titular. Gracias. Pero entonces, ¿ese artículo no está vigente, licenciado, o está vigente? Ese 2. El artículo 2, mire, a ver. La titulación. Ley de expropiación. Mire, necesito que vamos a leer la expropiación, ¿sí? Antes de que se me olvide, la ley de expropiación es chiquititita. Es el decreto número 529, porque vamos a ver el tema de la reforma agraria de 1949, la otra semana. ¿De qué dijo Lick, perdón? Ley de expropiación. No enfoca, ¿verdad? Ley de expropiación. ¿Decreto número? 529. Muy bien. La otra semana vamos a ver la ley de nacionalidad. Aquí está, mire. Le voy a dar el fundamento jurídico de guatemalteco de origen. Lo encuentra en el artículo 7.
Los requisitos para optar a la nacionalidad guatemalteca los encuentran en el artículo 13. Y el fundamento del guatemalteco de preferencia, si ustedes pueden leerse la ley de nacionalidad, ¿por qué no, verdad? Pero no está dentro de nuestro curso, pero si ustedes pueden y estén interesados, es el decreto número 16.3. Ahí si tienen tiempito, la pueden leer. Ok, ay, déjenme un chancecito porque no encuentro la ley de titulación supletoria por aquí. A ver, ¿alguien me puede hacer favor de leer el artículo 2? Sí, licenciada. Dice, solo los guatemaltecos naturales pueden obtener titulación supletoria de bienes inmuebles. Si se tratare de personas jurídicas, estas deberán estar integradas mayoritariamente o totalmente por guatemaltecos, circunstancia que deberá aprobarse fehacientemente al formular la solicitud respectiva. Perfecto. ¿Cómo se prueba la nacionalidad? ¿Cómo probarían ustedes la nacionalidad en un caso? ¿Cómo prueban la nacionalidad? A ver, denme ideas. Yo sé que ustedes saben. Con su DPI, licenciada. Así es una forma de... Una partida de nacimiento. Perfecto, una partida de nacimiento. Y además, su pasaporte, ¿no? Si tiene pasaporte, ¿la persona se lo piden o no? Sí. Sí, Exacto. ¿Con qué documentos puede comparecer alguien ante un notario? Con pasaporte y DPI. Perfecto, Silvia. Muy bien, 100 puntos. ¿Y si es menor de edad? Con partida de nacimiento. Exactamente. Esos 3 documentos a ustedes que nunca se les olviden. Siempre que llegue uno de sus clientes, este es un consejo que la práctica le enseña a uno. Sáquenle copia a su DPI por cualquier cosa. Ustedes sáquenle copia a ese DPI, guárdenlo, tengan una carpeta. Tengan su carpeta de DPIs de gente a la que le han trabajado y ahí lo tienen. Es un consejo de la práctica. Fíjese, Silvia, que no tengo aquí a mano mi ley. Y no sabría decirle, no tiene ahí, nadie tiene consignado en el artículo 2 si es inconstitucional. Solo recuerdo que dijo usted que no estaba vigente, licenciada. Mi ley creo que, mire, si no tiene ahí declarado inconstitucional, entonces no. Es no. que yo le comentaba porque yo la compré exclusivamente ayer. Y cabalmente todavía parece vigente, no parece ni derogada ni inconstitucional. Por eso, esa era mi pequeña duda que tenía. Mire, estoy buscando aquí entre todas mis leyes. Pero como ya sabemos de que a veces no vienen actualizadas, entonces tal vez por ahí viene el error. Mire, yo el año pasado las actualicé todas y me puse a leer gacetas del organismo judicial y ver que todo estuviera vigente. ¿Saben buscar en la página del Congreso, verdad? ¿Saben buscar las iniciativas? Lo vamos a hacer de ejercicio, no se preocupen, lo vamos a hacer. Aquí no hay nada. Este curso va a ser un multicurso. Bueno, saben que no lo encuentro, pero yo les voy a avisar, les escribo por el chat. O se los dejo si está vigente o no, se los dejo en un comentario de clase. ¿Sí? Muy bien, licenciada. Para que no perdamos tiempo, porque sí me interesa que ustedes vayan avanzando. Bueno, entonces se dieron cuenta de los errores que habían en esa ley de en la escritura, ¿verdad? No hay dudas ni comentarios sobre ella. Solo que hay distintas formas de redactar esto, porque yo vi otra titulación supletoria y sí hay otra forma de redactar, licenciada, pero eso creo que no tiene ningún No hay ningún problema.
acuérdense que la libertad notarial, o sea, el código de notariado solo nos pide ciertas cosas, el código civil también. Entonces, hay libertad como ustedes se sientan más cómodos, siempre y cuando cumplan los requisitos de la ley, ¿sí? Ustedes pueden poner primero el nombre, después de los años, la profesión, el oficio, pero eso no va a cambiar la esencia, ¿verdad? Que tiene que tener esos 7 elementos. O sea, la forma en la que ustedes lo escriban no genera ninguna variante. De preferencia, sí, ríjanse por lo de la ley, ¿verdad? Pero no hay ningún problema. Si, digamos, usted va a ver muchos abogados que redactan distinto, porque no todas las personas pensamos igual, no todas las personas escribimos igual. O sea, lo que sí quiero que entiendan es que esos son los elementos necesarios del escrito, ¿sí? Y siempre y cuando usted me escriba lo que la ley le pide, yo no se lo puedo poner malo, ¿verdad? Ni el registrador, ni nadie, o sea, ni el secretario del juzgado, nadie, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿O más o menos? Sí, licenciada, está bien. Hanspa, ¿cuál es su nombre? ¿Por qué tiene Hanspa? ¿Es su empresa? No, es que estoy trabajando, es que tengo el teléfono de la empresa donde trabajo, licenciada. No ya. pude ir a mi casa hoy. Perfecto. Pero igual, está claro, si no, de verdad yo no tengo ningún problema y repetimos. No, licenciada, está bien. Ok. Bueno, vamos a entrar a ver el tema de hoy. Ahí se recuerdan que para la siguiente clase, ¿qué ley vamos a necesitar? El decreto 529. Ley de expropiación. Ujú. Muy bien. ¿Cuándo tenemos nuestro primer parcial? Ya les dijeron. No, licenciada. Ya vamos a entrar. Dentro de 2 semanas creo que tenemos el primer parcial. ¿Sí? ¿Cómo hace usted sus exámenes, Lick? Son casos más que todo. Son casos. Uh-huh. Y en este caso sería la titulación supletoria. Por ejemplo, le voy a poner, Pedro ha tenido un bien inmueble por 10 años. Lo ha poseído de manera pacífica, continua, y a ver, ¿qué tipo de, dentro de qué procedimiento él puede optar a la posesión de su bien? Se me pondría la titulación supletoria. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuántos años debe pasar para? ¿Sí? Ok. Sí, hágame por favor las pruebas, el escrito de pruebas, o hágame el encabezado. Y luego una serie de completación. Son sencillos, la verdad que si ustedes estudian es bien sencillo. Yo no les voy a pedir más de lo que les he enseñado tampoco, ¿verdad? Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Sí lo va a subir a la plataforma, ¿verdad, Lick? Sí, miren, lo que sí es que nos vamos a conectar. Ese día del parcial, ustedes me encienden la cámara y me ponen el micrófono, porque no es examen en grupo. Yo sé que eso no pasa aquí. Yo sé que no ha pasado y no va a pasar, pero por eso, para evitar, me encienden la cámara y lo vamos a ir viendo. Ustedes terminan, se retiran, si lo terminan rápido, se retiran y no hay problema, ¿sí? ¿Está bien, licenciada? Ok. Vamos a ver el tema de hoy, que es el origen del derecho ambiental. ¿Sí? Esta clase vamos a ir mezclando mucho la práctica con la doctrina, ¿sí? Una clase vamos a ver doctrina y una clase vamos a ver práctica. Y así nos vamos a ir para que ustedes también se lleven una idea. ¿Sí? Ok. Vamos a ver el origen del derecho ambiental. Y vamos a entrar a ver pequeñas definiciones. El origen del derecho ambiental es una área moderna del derecho que logra su desarrollo a finales del siglo pasado. ¿Cómo se le llama el siglo pasado? ¿En qué siglo estábamos? ¿Siglo XIX, siglo XX, siglo XXI? Estamos en el siglo XXI. Ok, ¿y si fue en el siglo pasado? 20. Muy bien, perfecto. ¿Qué años comprende el siglo XX? Si no estoy mal, es de 1900 al 2000, ¿no? Perfecto, muy bien. Sí, un siglo tiene 100 años. Ok, bueno. El siglo pasado, cuando los efectos del cambio climático se hacen cada vez más evidentes.
El primer documento que da origen al derecho ambiental es la Convención de Estocolmo, celebrada en 1970. ¿Se recuerdan que hablamos que Guatemala participó en esta convención, en la primera clase, y que representó a 3 países más? O sea, Guatemala fue y iba con todo. ¿A qué países se representó Guatemala en la Convención de Estocolmo cuando rectificó? ¿Se acuerdan? Si no estoy mal, fue a El Salvador, Honduras y Nicaragua. Muy bien, sí. ¿Dónde se desarrollaron las bases necesarias para garantizar un medio ambiente sano y óptimo? ¿Se acuerdan que hablábamos del derecho ambiental? ¿De qué generación de los derechos humanos es? ¿De la 4ª generación? Cerca, pero no. Ay, yo creo que sí hay una 5ª generación, ¿vale, licenciada? Que es No, ahorita estamos todavía en la 4ª, que es la era digital, que es el derecho al anonimato, el derecho a tener acceso a internet, que hablábamos también, ¿se recuerdan? Es de 3ª generación. El derecho ambiental, el derecho a un ambiente sano y digno es de 3ª generación, acuérdense. ¿Se acuerdan que vimos el fundamento constitucional también del derecho al medio ambiente? Que lo vimos también dentro de los principios de justicia social. ¿Se acuerdan que lo vimos en el artículo 2? Que está dentro de los principios de justicia social. Sí, licenciada. Colóquenle a su ley eso, sus epígrafes, para que cuando ustedes lo busquen sea más fácil. Ok, ahora vamos a ver las características del derecho ambiental. El derecho ambiental tiene muchísimas características, pero estas son las más importantes y las que sí me gustaría que ustedes ubiquen perfectamente. Está el estatus ecológico, que hace referencia a un carácter sistemático, tomando en cuenta el comportamiento de los elementos naturales y las interacciones que como consecuencia se desarrollan. Es decir, el efecto que mis acciones tienen sobre el medio ambiente. A cada acción hay una reacción. ¿Sí o no? ¿Sí? Luego está la especialidad singular, que consiste en la globalidad o el alcance intencional de los problemas ambientales. Rompe con la idea tradicional de motivar únicamente a un grupo determinado. Esto hace referencia a que el derecho ambiental no puede estar solo únicamente acoplado en un grupo determinado de la sociedad, sino que tiene que interesarnos a todos, ¿sí? No se preocupen, yo los voy a dejar copiar. Igual, esta presentación ya está subida en su plataforma. No sé si ya se dieron cuenta. ¿De qué ley, en qué ley está lo que usted nos dijo? No, esta es doctrina. Esta es doctrina. Esto es doctrina y esto les va a servir. Una clase vamos a ver doctrina y otra clase vamos a ver práctica. Por eso, la siguiente semana vamos a ver expropiación. Ok. Luego encontramos... ¿Estamos claros con estas dos características? Cuando dicen el sustratum ecológico, licenciada, es la forma en que se está desarrollando todo nuestro ambiente por la tala de árboles, por los incendios y todo eso. Hace referencia a que las acciones que nosotros como seres humanos tomamos tienen un impacto. Tienen un impacto de manera significativa. Por ejemplo, ese es un ejemplo perfecto. Si usted tala todos los árboles de un vecindario, cuando sea el verano, seguramente el campo se va a incendiar y no va a tener sombra y va a costar muchísimo que para invierno llueva, porque acuérdense que todo está hiperconectado. Los árboles tienen señales, o sea, sus raíces se entrelazan y llaman y atraen la lluvia. Entonces, a mayor cantidad de árboles, también mayor cantidad de lluvia y de interacción en el planeta. ¿Sí?
hace referencia. Dígame. O sea que no solo si talan un árbol, también quiere decir que se puede venir la tierra y puede provocar estos deslaves, ¿verdad, licenciada? Exacto. Por eso cada una de las cosas que realizamos tiene un efecto, bueno o malo, ¿sí? A eso hace referencia el estratum ecológico. Por eso es su carácter sistemático, o sea, una cosa lleva a otra. Un sistema es una serie ordenada de pasos. Entonces, cuando decimos que este comportamiento de los elementos naturales hace referencia a esa acción que yo como ser humano ejerzo sobre el medio ambiente y genera, por ende, un cambio o una transformación, sea esa positiva o negativa. Luego, otra característica es la especialidad singular, que como decíamos, consiste en la globalidad o el alcance internacional de los problemas ambientales. Ustedes se enteraron, por ejemplo, cuando una empresa canadiense lanzó, bueno, para no irnos tan lejos, ustedes saben de qué están hechos los Tortrix, además de tortilla, ¿con qué lo fríen? Con aceite de palma. El aceite de palma africana es uno de los depredadores de suelo más grandes que hay. O sea, cuando ustedes terminan de utilizar el aceite de palma africano, el terreno queda inservible. O sea, se chupa todos los nutrientes que tiene la tierra y simplemente queda inservible, queda como terreno árido. Entonces, por ejemplo, una singularidad sería para nosotros como consumidores estar informados de eso, que la comida chatarra, toda la comida chatarra, ustedes han visto que en las etiquetas dice contiene aceite de origen vegetal, pues hace referencia al aceite de palma. Vamos a leer un estudio muy interesante que se hizo sobre el aceite de palma en Guatemala y cómo impacta de manera directa. Y también como consumidores tenemos que estar como muy atentos y pedir de las marcas el cuidado del planeta, ¿verdad? Pero por eso dice, rompe con la idea tradicional de que la normativa es únicamente para un grupo determinado. O sea, no es únicamente para el sector empresarial. Sí, también aplica para nosotros como ciudadanos, también aplica para el sector empresarial. Y acuérdense, ¿cuál es el fin supremo del Estado de Guatemala? Alcanzar el bien común. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de especialidad singular, hace relación a eso, a romper con la idea tradicional que tenemos de que la norma es solo para los empresarios o solo para las personas que, por ejemplo, ustedes han visto que hay bolsas que dicen biodegradables. Pero qué tan biodegradables sean, porque si es biodegradable en condiciones de laboratorio, yo no vivo en un laboratorio. Entonces, por ende, nunca se va a degradar en mis condiciones. Todas esas cosas es importante arreglarlas. ¿Se enteraron del caso Volkswagen? De que contaminaba, de que tenía un carrito. Dicen. Ajá, el carro se apagaba el sensor. Para no contar, cuando estaba bajo pruebas, pero cuando salía a la calle contaminaba igual. El software de la computadora del carro estaba diseñado para eso, para que cuando pasaran la prueba de ecosistema, la pasaran normal, pero cuando iba en avance, que no tenía el sensor de la prueba, contaminaba demasiado, ¿verdad, licenciada? Igual con esto de la Nutella, de que es un alimento para gorilas, creo yo, y monos, y llegan a quitar las nueces de donde sacan la Nutella, y entonces también es algo, como dijo usted en el primer ejemplo, ¿verdad? Algo empresarial que se está haciendo, pero que tal vez nosotros nos damos o nos hacemos del ojo gordo, pero la verdad que están las leyes y, como dice usted, el Estado busca el bien común, y aunque tal vez no lo creamos, hasta los animales tienen derechos, ¿verdad, licenciada? Entonces hay que ver todo eso. Claro, los animales también. Acuérdense que hubo una ley de protección, hay una ley de protección vigente a los animales, porque era muchísimo el abuso que se daba a ellos también. Miren, pues la especialidad singular es eso, rompe con esa idea tradicional de que solo un grupo determinado. Todos estamos involucrados dentro del calentamiento global, porque no importa la cantidad de dinero que tengamos, al final nos va a afectar de la misma manera a todos. O sea, entonces, ¿estamos claros con estas dos características del derecho ambiental?
Sí, licenciada. Ok, perfecto. Claro. Bueno, está el énfasis preventivo. Esta característica se apoya en un dispositivo sancionador. Sus objetivos son fundamentalmente preventivos. Esto se debe a que dicha disciplina, la acción a posteriori resulte ineficaz. La represión podría tener una trascendencia moral, pero difícilmente podrá reparar los daños provocados. Aquí entendemos, miren, pues el énfasis preventivo, el derecho ambiental es un derecho preventivo, más que sancionador. O sea, el derecho ambiental no le interesa que usted venga y repare el daño. Al derecho ambiental le interesa que si tengo esta montaña con este bosque, con esta vida silvestre, con esto, no sea utilizado para un fin de explotación. Y si va a ser, que sea de manera sustentable. Hablamos de sustentabilidad cuando es rentable en la línea del espacio-tiempo. Miren, pues, ahora hay dos variantes muy interesantes dentro de la economía global. Está la economía circular, que habla de que todo lo que producimos tiene que retornar de una u otra forma a la tierra, y está la economía lineal, que es la que hemos utilizado, ¿verdad? Que producimos, desechamos y adquirimos. Entonces, les voy a dejar una lectura sugerida sobre la economía circular para que la discutamos la siguiente semana, antes de entrar a la titulación supletoria. Pero sí es importante que ustedes entiendan que el derecho ambiental no es como el derecho penal, que por ejemplo es reactivo. O sea, tú me haces, entonces vamos y nos resolvemos. El derecho tiene como idea primordial es prevenir el daño a mayor. ¿Sí? Y por eso se dice que jamás busca la reparación, porque igual se puede reparar, podemos dejar igual el lago, pero la vida silvestre que destruimos no va a poder. Los árboles que tenían 100 años no los vamos a poder volver a plantar y que tengan 100 años. O sea, va a tener que llevar otros 100 años el poder tener acceso a ese tipo o a esa calidad de aire, de madera, de vida que en ella se desarrolla. Entonces, esa es una de las características fundamentales del derecho, el énfasis preventivo, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí, licenciada. Ok. La característica componente técnico reglado es la intervención que se hace por medio del Estado con módulos y parámetros fijados a escala nacional a través de las políticas públicas, regulando ciertas características de carácter técnico como la salida de los drenajes, las alturas de las chimeneas industriales. A ver, esta característica es muy interesante porque regula dos cosas: el carácter técnico que tiene que tener cuando hace referencia a aquellas disposiciones que dentro de, digamos, las salidas de los drenajes, ¿a dónde va todo lo que desechamos? ¿A dónde van nuestras aguas negras en la ciudad de Guatemala? Al mar y a los lagos. Perfecto, pero ¿cuál es el principal vertedero de la ciudad de Guatemala? El río Villalobos y el lago de Amatitlán. Exacto. Y esos van a desembocar también en el río. ¿Cómo se llama el río que atraviesa, en Honduras y Guatemala? El río Motagua. El río Motagua también tiene una contaminación extra por parte de Guatemala. Guatemala está enfrentando un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la contaminación que se le da a Honduras. Honduras nos demandó por la cantidad de basura. Pero de Honduras, allá por Chiquimula también viene un río que se llama Jupilingo, creo yo, y de Honduras también lanzan un montón de basura hacia Guatemala, pero Guatemala, usted sabe cómo son las autoridades, no hace nada. Entonces yo creo de que es un problema, como dijo usted, primero de la economía que va así redonda, ¿verdad? Que la circular. el río va y viene la basura otra vez, no sé, la verdad. Es que tenemos que recordar dos cosas. Miren, estamos tan conectados que lo que sea que hagamos afecta a nuestro prójimo. O sea, parece broma y parece como muy bíblico y si ustedes quieren muy filosófico y muy hippie, pero de verdad, o sea, es cierto. Somos seres humanos y la forma en la que nos relacionamos entre nosotros va a afectar de manera directa al otro. Entonces, las políticas públicas en esta característica son fundamentales. ¿Se acuerdan que hablábamos de que era una política pública? ¿O tienen más o menos la idea? Bueno, si no, una política pública tiene como finalidad responder a las necesidades de un Estado determinado, en un tiempo determinado, ¿verdad? Normalmente las políticas públicas se ejercen por el gobierno.
¿Se acuerdan de los elementos del Estado? De los 5, más o menos. Que es población, territorio. Ajá. Gobierno. Bueno, el gobierno a través de sus... Acuérdense que el gobierno cambia cada 4 años. Entonces, cada gobierno instaura políticas públicas que responden a los principios del partido político. ¿Sí? Entonces, este elemento es fundamental porque ocupa lo técnico, o sea, el saber qué hacer a través de las políticas públicas y lo reglado, ¿sí? Lo reglado hace referencia a, por ejemplo, a qué nos da la ley. En el Código Municipal de la Antigua, no sé si ustedes saben, pero no pueden construir edificios modernos, no pueden destruir las fachadas. A eso se referencia, a lo regulado. ¿Qué tan altos pueden ser los edificios en Guatemala? ¿Por qué no hay rascacielos en Guatemala? Porque hay una prohibición. Entonces, ese es el arreglado, ¿ok? Este elemento tiene esas dos finalidades. A través de lo técnico que se visualiza de las políticas públicas y lo normado en la ley, hacer de esto una intervención en módulos que permita la fijación, ¿ok? ¿Sí? O sea, ¿qué tan altas podemos hacer las casas? ¿Qué tanto pueden excavar en el subsuelo? ¿Qué tanto pueden desechar las personas que viven en una casa a través de este drenaje? ¿Ok? ¿Saben cuál fue el problema más grande del basurero y por eso les dejé ese caso? El basurero de Villanueva no estaba planificado a futuro. Y muchas veces en Guatemala planifica futuro. O sea, se hizo el basurero de la zona 3, sí. Pero ¿y cómo lo arreglamos? ¿Cuál fue el componente técnico arreglado de? ¿Cuál va a ser el límite de metros cúbicos que vamos a poder utilizar para la basura? Y en caso de cómo vamos a reciclar, si es que se puede reciclar. ¿Y cómo vamos a garantizar que nuestros trabajadores tengan condiciones dignas de trabajo? ¿Y cuáles son los elementos? Todos esos elementos se obviaron en muchas de las construcciones de Guatemala. La forma de distribución. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. ¿Estamos claros con el componente técnico arreglado? ¿O más o menos? También, licenciada. Claro, licenciada. Ok, luego está esta característica, la vocación redistributiva. Implica que la población interiorice y se preocupe por la cantidad y calidad de residuos, desechos que genera considerando los costos de la actividad contaminante. Esto implica que cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad de informarse, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que hay tiendas de ropa muy baratas, muy, muy baratas, pero ustedes se han puesto a pensar en cuánto le pagan a la gente que trabaja para ellos. ¿Cómo son las condiciones de trabajo de esas personas? ¿Qué tan necesaria es tener tanta ropa para cierta temporada del año? ¿Qué hacen con los residuos? Nosotros en nuestras casas, ¿qué hacemos con los residuos? ¿Cómo los manejamos? ¿Cómo desechamos? ¿Llevamos nuestras bolsas plásticas o...? Pues el problema del plástico es fundamental, ¿sí? Pero también hay muchísimos más problemas. ¿Compartimos el vehículo con otras personas o no? ¿Podemos acompañarnos? Ahorita que la gasolina está a 35, pues nos va a tocar compartir. Podemos compartir. Quiera que no, podemos utilizar el transporte público. En Guatemala la verdad es que, o sea, utilizamos el transporte público cuando no hay otra opción por el tema de seguridad. Pero, o sea, todo eso, el preocuparnos realmente, viene de la vocación redistributiva. O sea, okay, ¿de cuánto contamino yo en el año? ¿Qué hago yo que es contaminante? ¿Cómo voy a asumir yo mi huella de carbono y mi huella de pesticidas? ¿Cómo puedo mejorar? Tengo la capacidad, digamos, puedo tener plantitas, no puedo tener plantitas, puedo ayudar de qué forma, dentro de mi comunidad puedo reducir cuánta ropa consumo o no. Necesito realmente tantos pares de pantalones, tantos pares de zapatos para estar bien o no. Es el tomar esa
esa preocupación, interiorizarla, pero no solo que se quede en, bueno, qué triste, y pues sí, sino qué voy a hacer yo. Esa es una de las características fundamentales del derecho ambiental. ¿Sí? Y luego está que es multidisciplinar. El derecho ambiental es una disciplina que se nutre tanto de las ciencias exactas como de las ciencias sociales, porque se nutre de su entorno, de la hora, y busca la norma presente. Miren, pues, el derecho ambiental, acuérdense que como es tan moderno, en 1970 se desarrolla el primer documento ratificado por Guatemala. Ya se había trabajado antes en el extranjero, pero estamos hablando de 1970, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Tenemos 60 años de conocerlo en Guatemala. 60 años, y tuvimos ¿cuántos años de conflicto armado? 30. 30. Entonces, tenemos 30 años de democracia, de leyes. ¿Y se acuerdan que vimos el primer día cuántas leyes se habían generado desde el 96? Que eran como unas 8 o 12, que no eran muchas, porque el tema ambiental no está en la agenda política de ningún partido. Y eso es realmente triste. Está la explotación minera, pero no está el tema de la preservación. Y eso es algo que tenemos que empezar a exigir y empezar a pedir como ciudadanos. Estar más atentos, estar como, bueno, ¿por qué no ha habido en 8 años una iniciativa de ley ambiental? ¿Y qué necesitamos que se regule? ¿Se recuerda cuál fue la última ley aprobada en Guatemala? Y que fue muy mala y que la población tuvo que pedir la suspensión. ¿Se acuerdan? Que la vimos. No sé la ley Monsanto. La ley Monsanto, exacto, fue la última que nosotros tuvimos como ciudadanía. Estábamos bien jovencitos, me acuerdo. y ahí fue donde la ciudadanía, porque ¿qué se intentó hacer? Privatizar la producción. O sea, Monsanto, y espero que por favor ustedes investiguen qué es Monsanto y cómo funciona, pero al final ellos venden la semilla, ellos venden el pesticida, y el agricultor solo es mano de obra. Solo es mano de obra. Entonces, al final la ciudadanía de Guatemala tiene algo que es muy interesante, que es la resistencia indígena, que al final del día permite que todavía sea un contrapeso del Estado, y que es algo que tenemos que investigar y que tenemos que también aprender que cuando ellos salen a manifestar, no siempre es como todo el mundo dice, ay, qué lata, que nos atrasan. No. Muchas veces, muchos derechos adquiridos que tenemos como guatemaltecos han sido de esa resistencia. Entonces, a eso se llama la vocación redistributiva, ¿verdad? Que es multidisciplinar también, como dijimos, busca y utiliza las leyes pasadas. Acuérdense que, como decíamos, Guatemala no tiene muchísima legislación vigente, y la que tiene, en inglés se llama soft law, que es leyes blandas, porque no tiene la capacidad de sancionar. O sea, no tiene la capacidad de, bueno, estás contaminando, entonces hay una sanción de prisión y hay una sanción administrativa. Las sanciones, y las vamos a ir viendo porque aquí está el compendio de leyes, las vamos a ir desarrollando. La mayoría de leyes tienen sanciones administrativas, pero son de 500 quetzales, de 5,000 quetzales. Y si yo soy dueña de PepsiCo, que es una empresa gigante, a mí no me importa. O sea, pago la multa y sigo contaminando. O sea, no hay por qué, o sea, ¿me entienden? Entonces, todo eso tenemos que irlo cambiando y pidiendo las reformas correspondientes para que no sea nuestra normativa como país soft law o leyes blandas, ¿sí? Eso es lo que me interesa, que ustedes entiendan que el derecho es multidisciplinar por eso, porque utiliza leyes que no estaban diseñadas en un momento para hacer leyes ambientales, como leyes ambientales en sustitución, ¿sí? Casi siempre se va a la vía civil y se tramita como reparación o como daños a terceros, la contaminación ambiental, pero ¿cuánto podemos costear? ¿Cuánto realmente puede implicar? Es otra cosa, ¿verdad? Mixtatura de la normativa de lo nuevo. El derecho en general se convierte en una norma provisoria para el derecho ambiental a falta de normativa específica, como ya les había explicado, ¿verdad? No tenemos tanta normativa vigente o tanta normativa con fuerza impositiva. Entonces, muchas veces vamos a tener que utilizar normativas
externas e incluso convenios, e incluso vamos a tener que utilizar en muchas ocasiones la Carta de las Naciones Unidas. ¿Se acuerdan que les dije que la leyeran? Vamos a entrar a analizar un libro en base a la Carta de las Naciones Unidas. Muchas veces se utiliza para darle soporte a las demandas. Sí, y luego es que es transnacional. El cambio climático y la contaminación son problemas que afectan de manera directa a todos los estados, no importando su ideología. Es necesario recordar que la naturaleza no conoce de las fronteras creadas por los hombres, por lo que afecta a todo el mundo en general. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de contaminación transnacional? Que no sea el de Honduras, ¿verdad? Que ya lo habíamos dicho. Ni el de Canadá, que ya lo habíamos dicho. Lick, tal vez esa arena que venía del desierto de no sé dónde, que venía, pero que vino aquí. Digamos, ese es un fenómeno natural y no es contaminación como tal. Fíjese que es muy interesante porque el mismo planeta se sabe regular a sí mismo. Por ejemplo, con los tornados y con todo eso es una liberación de energía. O cuando ustedes ven que hay incendios, casi siempre la Tierra intenta sanarse y cuidar de sí misma. Lo interesante, y era lo que hablamos en la primera clase, el cambio climático trae también como consecuencias muchas cosas. Pero vamos a ver, un ejemplo de contaminación transnacional podría ser, ¿vieron el derrame de petróleo que hubo en Perú hace 2 semanas? Que hubo un derrame de petróleo muy, muy grande, muy interesante, por la forma en la que el gobierno peruano no actuó. Simplemente decidió que la población se hizo responsable y la población salió y las mujeres empezaron a donar su pelo para absorber el petróleo del mar. Entonces, un ejemplo de eso puede ser cómo ese derrame de petróleo llegó a afectar incluso a Chile, por cómo viajó el derrame de petróleo y por la falta de acción del gobierno, ¿verdad? ¿La capa de ozono no sería otro ejemplo? Sí, porque al final afecta a todos. O sea, cuando hablamos de transnacional, habla de que afecta a más de un país. Cuando decimos que tiene un efecto transnacional, habla que afecta a muchos países de forma deliberada. Ok, ¿estamos claros hasta aquí con las características? ¿No hay ninguna duda? ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿No? ¿Vamos claros? Okay. En esta de transnacional también entra lo de la guerra, Lick. Fíjese que sí, porque afecta las fronteras. O sea, al final del día, el cambio climático, acuérdense que hablábamos de que el derecho ambiental no únicamente habla sobre plantas, la flora, la fauna, o sea, el derecho ambiental implica también el derecho a un espacio digno, las relaciones humanas, todo. ¿Se acuerdan que vimos una definición de derecho ambiental? Que no era solo nosotros, cómo el ser humano se relaciona con la naturaleza, sino que el derecho ambiental habla de cómo nos relacionamos incluso hasta como sociedades. Y es muy interesante porque también se habla de un ecocidio cuando hay guerra, que es como ahorita el conflicto Ucrania. Está muy interesante y la verdad es digno de analizar cómo a veces una decisión política afecta tanto a una comunidad, ¿verdad? Y lo importante que es como ustedes, futuros asesores de ministros, de gobierno, estén como muy concentrados en lo que están haciendo, porque al final el quererse unir a la OTAN, que era la principal razón, terminó en un conflicto bélico. ¿Por qué creen que se está dando ese conflicto? Lo que yo pude escuchar, licenciada, es de que, por ejemplo, Ucrania se unió a la OTAN y eso no le pareció a Rusia, porque Rusia pues tiene conflictos con Estados Unidos y Estados Unidos pertenece a la OTAN. Entonces, lo que sí no sé es que si es Ucrania
¿Pertenecía a Rusia o es un pueblo independiente, es un país independiente? Es un país independiente. Miren, ¿se acuerdan que hablábamos que en derecho internacional habían principios, ¿verdad? El principio de territorialidad. Para que un Estado sea soberano, tiene que tener la capacidad de accionar, ¿verdad? Acuérdense que la OTAN es una organización que une a los países del Atlántico. O sea, todos los países que dan al Atlántico están unidos para poder comercializar. El problema es que tiene usted toda la razón, Rusia no quiere perder el territorio ucraniano porque es un cinturón de seguridad. O sea, si usted se da cuenta en el mapa, y si quiere lo vamos a googlear para que todos estemos como en sintonía. Ucrania está ubicado justo abajo de Rusia. Entonces, si Rusia pierde esa parte y Bielorrusia pierde su cinturón de seguridad para evitar una invasión, que es lo que ellos decían, ¿verdad? Les voy a poner aquí el mapa para que ustedes puedan ver dónde está ubicado. Entonces, digamos que es muy interesante el tema, porque si ustedes, aquí está Rusia, Varsovia, Polonia, Moldavia y aquí está Ucrania. Ucrania es, o sea, lo que están peleando o por lo que Rusia decide invadirlos es por eso, porque pierde un cinturón de seguridad muy importante en cuanto en algún momento se desarrolla una guerra, pierde este territorio y quedan sus fronteras de una vez libres. Entonces, por eso es que decide invadirlo. La verdad no es algo, o sea, que es un país soberano, tiene la capacidad de decidir sobre sí mismo, pero esperemos que termine pronto el conflicto. Pero todas esas restricciones que le están poniendo al presidente, como que no le importa al presidente de Rusia, y como que no quiere ceder, como lo que dijo también de que si algún país apoyaba a Ucrania, pues también él está decidido a contestar, ¿verdad? ¿Y cómo va a contestar? Bélicamente, ¿verdad? Exacto, pero ahorita acuérdense de la Carta de Naciones Unidas, ¿verdad? Al final del día, el fin de la Carta de Naciones Unidas, si ustedes lo ven en el preámbulo, es unir, o sea, justo ahí dice, es utilizar las fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Entonces, ya no tardarán en entrar los cascos azules de las Naciones Unidas. Y entonces sí va a estar un poco más complicado, ¿verdad? Supuestamente hoy había una reunión, ¿verdad? Para cese del fuego, pero saber si se realizaría. No he podido ver las noticias, pero esperemos que sí, por el bien de las personas y también porque de manera directa impacta a la economía de todos nosotros. La subida de la gasolina es el primer ejemplo, porque con las restricciones que se dan, por ejemplo, la Unión Europea ya no le puede comprar gas y petróleo a Rusia, sino le va a comprar ahora a Estados Unidos. Entonces el mercado estadounidense se disparó y con ello se dispara el precio por galón del gas y del petróleo, ¿verdad? Entonces la restricción de nuestros productos agrícolas para la Comunidad Europea también creo que está afectando eso. Sí, y quiera que no, siempre tienen un impacto directo. Acuérdense que, como les decía, estamos súper conectados, tenemos economías globales, y que algo pase del otro lado del mundo no quiere decir que no nos va a afectar de manera directa, pero sí es muy interesante porque si, digamos, la Unión Europea decide que no le podemos vender a Rusia, Rusia nos compra mucho pepino. Los rusos aman el pepino por alguna razón, y entonces Guatemala exporta muchísimo pepino a Rusia. Y si deciden que que no podemos venderles, ese pepino tiene que encontrar un lugar para su distribución, porque si no se pierde, ¿verdad? Y entonces el mercado del pepino se cae. Acuérdense de eso, que al final todas esas guerras, pues, no benefician a las poblaciones más vulnerables, sino a pequeños sectores. O sea, también la guerra es
y eso lo van a ver más adelante, o creo que ya lo vieron en Estado. Me imagino que teoría del Estado lo vieron, que el arte de la guerra, que al final es una inversión para recuperar muchas veces plusvalía. Triste, pero muy cierto. Pero vamos a continuar. Entonces, decíamos que es transnacional porque no solo nos afecta de una manera, ¿verdad? Sino nos afecta de muchísimas formas y no responde a una ideología, sino que en dado caso lo único que podría variar es la capacidad de los estados para reaccionar, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos todos claros? Sí, licenciada. Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar a la naturaleza jurídica del derecho ambiental. El derecho ambiental es muy interesante, ustedes, porque no entra dentro de la teoría clásica. ¿Se recuerdan de la teoría clásica de la división del derecho? Que es público y privado, ¿se acuerdan? Esa es la definición clásica, sí, es derecho de la rama pública, área del derecho público o área del derecho privado. Pues el derecho ambiental es de carácter dualista y ahorita vamos a ver por qué. El derecho ambiental es una norma del derecho ambiental excepcional, al no poder ser encuadrada dentro de la tradicional clasificación. Es público por su carácter sistemático y tutelar de los intereses colectivos, o sea, porque nos involucra a todos, de una forma u otra. Si, digamos, rocían con pesticidas las plantaciones de frijol y de maíz de Guatemala, tiene que haber una sanción, ¿verdad? Si lo contaminan, porque nos afecta a todos como colectivo. Y se encuentra en íntima relación con el derecho público, por esa razón, tanto en lo administrativo como en lo sancionador. Por eso la mayoría de leyes siempre van a tener un efecto administrativo o sancionador. Administrativo hace referencia a las penas pecuniarias. Por penas pecuniarias nos referimos a las penas que se fijan en dinero, ¿sí? Y por su énfasis preventivo y reparador de los daños particulares, constituye un espacio importante dentro del derecho privado. Es una norma de carácter dualista, ya que es tanto un derecho individual como a su vez un derecho colectivo, ¿sí? ¿Estamos claros por qué el derecho ambiental es una naturaleza jurídica es dualista? Si yo les coloco en el examen, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho ambiental y explique por qué? ¿Qué me dirían? Alfredo. Sería que es dualista porque el derecho ambiental es una norma del derecho excepcional y es público por su carácter sistemático. Miren, no, más o menos, pero va bien, Irma. Pero, mire, es dualista porque no, o sea, acuérdense la clasificación básica del derecho, público y privado, ¿sí? Público porque regula las relaciones de los particulares con el Estado. Y privado porque regula las relaciones entre particulares, ¿sí? Ok, entonces, cuando tenemos esos dos conceptos claros, decimos que el derecho ambiental es el mix entre los dos, porque garantiza tanto los derechos de las personas a través del Estado, como también garantiza que las personas entre sí puedan resolver y puedan tomar decisiones. Entonces se genera una dualidad. ¿Sí? ¿O no? Más o menos. Claro. No hay pena, si no repetimos. No, a mí sí me queda claro, licenciada. Ok. Decimos que es por eso dualista, porque es tanto público como privado. Decimos que es público porque tiene capacidad de sancionar en lo administrativo y en lo penal. ¿A través de qué órganos te sanciona? A través del organismo ejecutivo y las penas, digamos, pecuniarias o las penas que se pagan en dinero se ponen a través de la SAT, ¿verdad? Si una empresa contamina, se va a hacer a través de la SAT y a través del organismo judicial, ¿verdad? Son las primeras instancias. También podríamos ir a un juzgado civil. Y también se dice que es sancionado, o sea, que tiene que ver con los particulares
particulares porque entre particulares también se pueden demandar, pero también pueden demandar a una empresa. ¿Qué es una empresa? Una persona jurídica conformada por 2 o más personas individuales con un fin determinado. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿O más o menos? Okay. Kevin, Oscar, hoy no lo he escuchado hablar, hoy no me ha platicado. ¿Estamos claros o más o menos? Sí, licenciada. ¿Seguro? Sí. Ok. Jenny, ¿estamos claras? Jennifer aquí no está por ahí. Me dejaron como podcast grabado. Ahí para después repetirme. Ay, no, qué aburrido, ¿no? Ustedes entren a su clase y ya después qué aburrido, uno nunca escucha esas notas. Yo no las escuchaba, ¿para qué les voy a mentir? Licenciada, o sea que en lo que son los derechos, la relación con el derecho privado es que con el derecho privado es que entre los mismos particulares se pueden demandar, como decía. Yo puedo demandar a una empresa y la relación con lo que es el derecho administrativo es que a través de esa demanda yo puedo pedir que le cobren una multa o una pena pecuniaria, como dice usted. Entonces, esa es la relación que yo entiendo así. Exacto, pero acuérdense que esto a través del derecho público se ejerce a través de las leyes. O sea, las leyes ya tienen, por ejemplo, sus sanciones. ¿Tienen por ahí su código penal? Sí. Ok, perfecto. Vamos a buscar un ejemplo para que ustedes tengan más o menos la noción. ¿Sí? Vamos a buscar un delito ambiental. Ok. Contravención de normas sanitarias. Artículo 305 del Código Penal. ¿Quién me hace favor? Artículo 305. Contravención de medidas sanitarias. Quien infrinja las medidas impuestas por la ley o por las adoptadas por las autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una plaga vegetal o de una epizotia susceptibles a afectar a los seres humanos será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Ahí usted encuentra en lo administrativo la sanción, ¿ve? La prisión de 6 meses a 2 años. Esa es una pena que está fijada a través de una ley, pero que se ejerce a través del órgano administrativo, ¿sí? O más o menos. Licenciada, como ejemplo sería, por ejemplo, si una inmobiliaria va a construir un conjunto de casas, pero bota todos los árboles que hay ahí, y yo colindo con ellos y me afecta porque se secó un rillito que pasaba por decirles, yo los puedo demandar. ¿Sí? Entonces, eso sería la relación entre particulares. Entonces, como los voy a demandar, yo voy a iniciar un proceso penal. Pero mire, pues la naturaleza jurídica, yo necesito que ustedes entiendan que la naturaleza jurídica es la parte estructural de todo el derecho, ¿sí? Es su naturaleza, cuando ustedes dicen, es mi naturaleza, no sé si ustedes, digamos, les gusta escalar y dicen, es mi naturaleza ser escalador, o les gusta, no sé, los videojuegos. Ustedes dicen es su naturaleza, es la esencia, es lo que le da origen al derecho ambiental, ¿sí? Esa es la naturaleza jurídica, es la esencia jurídica del derecho ambiental. ¿Estamos claros? Yo sé que, o sea, ustedes van a ir viendo con el derecho, siempre les van a enseñar qué es la naturaleza jurídica, que dice que es área pública, área privada. Sí, eso siempre se les han enseñado. Rama del derecho público, rama del derecho privado. Pero esta área del derecho es tan especial porque genera eso, la unión entre el derecho público y el derecho privado. La unión entre la ejecución por parte de los órganos administrativos y también de los particulares. Usted como particular puede ir a una asociación o puede asociarse
y puede demandar a una constructora, puede demandar a una maquila, porque al final son personas jurídicas también, ¿sí? No se preocupe. ¿Me están entendiendo esto, sí o no? Más o menos. Sí, así yo pienso que ya está más claro que es una unión entre los órganos administrativos y los particulares. No, es una unión entre el derecho público y el derecho privado. Sí. Es un mix. Sí, porque el derecho privado sería los particulares y el derecho público sería lo administrativo. Es la relación entre yo particular con el Estado, ¿sí? Sí. Yo particular voy y ejerzo mi derecho de petición a través de los órganos jurisdiccionales para que sancionen a esta empresa que me está contaminando, que me está... Un ejemplo clarísimo de esto, las poblaciones que van a, digamos, de las mineras, de la minera San Rafael, ¿ustedes vieron? Se acercaron a la Corte de Constitucionalidad a plantear un amparo, pero porque estaba afectando, digamos, intereses entre particulares, van con papá Estado, digamos, así de, óyeme, me están quitando el terreno, me están haciendo lata todo, me voy a morir, me están contaminando, o sea, resuélveme Estado, o sea, por eso te di mi libertad, por eso te estoy dando mis impuestos, o sea, ¿sí? ¿Estamos más claros? Más o menos. Bueno, yo sí, licenciada, es más, fíjese que yo cuando paso por la calzada La Paz, veo el río Las Vacas, creo que se llama, ¿verdad? Y ahí ya construyeron un montón de complejos de bodegas, centros comerciales, y está bien que lo hagan, pero lo malo que están haciendo es que todos sus drenajes lo están echando al río, ¿verdad? Entonces ahí debería de haber un estudio de impacto ambiental y como dice usted, aquí es lo dualista, porque yo como entre particulares nos podemos demandar, ¿verdad? Y también el Estado pudiera demandar a ese particular ante un órgano correspondiente, pero el Estado no hace nada. Entonces, primero Dios, si algún día yo voy a ser abogado, voy a demandar a esos centros comerciales, por eso, ¿verdad, licenciada? Porque ya es demasiado abuso por el ecosistema. Me imagino que ahí ya no han de haber peces, ya no ha de haber nada, ¿verdad, licenciada? Entonces se muere más, aparte de lo del agua, sino que se mueren otras cosas, como dice usted. Entonces, esa es mi opinión de los dualistas. No sé si estoy bien, licenciada. Perfecto, el ejemplo queda bastante claro, porque usted puede hacerlo, porque está entre particulares, pero también el Estado podría ejercer su acción, ¿verdad? No lo hace ninguno de los dos, pero ahí está. Esa es la naturaleza jurídica del derecho ambiental, que está entre los dos. Pero, ¿está más claro ahora, sí o no? Más o menos. ¿Sí? Ahí estamos, licenciada. Ok. Ahora vamos con los elementos fundamentales para la autonomía del derecho. A ver, dígame una definición de derecho. Cualquiera, la primera que se les venga. A ver, de derecho civil. Yo sé que salen de derecho civil para entrar conmigo. ¿Qué es el derecho civil? Ay, esta es la que les van a enseñar y ustedes van a pasar repitiendo como loritos. Conjunto de normas jurídicas, principios, instituciones que regula todo lo que sea que... Vamos a ver. ¿Qué regula el derecho civil? La familia, y la de las personas y la familia. ¿Qué más? Los bienes. Los bienes, la propiedad y demás derechos reales. La sucesión hereditaria. ¿Qué más? El registro de la propiedad y las obligaciones en general y en particular. Ay, me voy a dar 100 puntos, miren. Pero esa es la definición que ustedes van a pasar repitiendo en toda la carrera. Conjunto de normas, principios e instituciones. Pues estas son los elementos fundamentales de la autonomía del derecho. Si ustedes carecen de alguno de estos elementos, entonces no es un área del derecho. Y por eso es que ustedes van a pasar como loritos repitiendo eso de conjunto de principios, normas e instituciones. Vamos a ver, la autonomía legal es la que hace capaz de generar sus propias normas sustantivas. Por normas sustantivas nos referimos al compendio de leyes, ¿verdad? Como tal, a los artículos, no al cuaderno, ¿verdad? Sino a los artículos como tal. La autonomía científica dice que es la que posee sus propios principios, fines e instituciones. Cuando hablamos de principios, hablamos de la estructura
estructura filosófica. Los principios son eso, son como el esqueleto, es el esqueleto que le da origen al derecho y son los principios con los que ustedes, cuando carezcan de norma, deberían tener la capacidad de identificar cuáles son los 3 principios del derecho en general. A ver, los de la Revolución Francesa, esos sí no hay pierde, esos no me pueden decir que no se lo saben. Les voy a dar con uno, libertad, y el otro, equidad. Igualdad. Ajá, libertad, igualdad Libre expresión. y fraternidad. Tenemos Ay, que Dios. ser fraternos entre nosotros. Esos son los 3 principios de la Revolución Francesa. O sea, miren, pues, la autonomía científica habla de eso, que se necesitan principios, ¿verdad? Ya vimos la primera clase de los principios del derecho ambiental. ¿Se acuerdan que los vimos? Igual les voy a subir la presentación, pero los vimos. No me van a decir que no. Luego, los fines, el derecho tiene que tener como finalidad algo, ¿verdad? El derecho ambiental, ¿cuál es su fin? La protección Del ambiente. muy bien, del ambiente, de las personas, de la fauna, del ecosistema. Ese es, por ejemplo, el fin. El derecho civil, ¿cuál es su finalidad? La protección De las personas, la familia. ajá, los bienes, la propiedad, los demás derechos reales, y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. El derecho penal, ¿cuál es su fin? El fin del derecho penal, castigar las faltas. Castigar, ajá, y entablar muy bien, excelente, 100 puntos, Irma. Bueno, de ahí va, y tiene sus propias instituciones. Mencióneme 2 instituciones del derecho civil, por favor. No, yo le voy a decir a su maestro de civil, así de, miren. El matrimonio, las instituciones, miren, ustedes no se hagan bolas, las instituciones es lo que se regula. Por eso es que no se nos queda Lick, porque está el matrimonio. Porque está el matrimonio, porque está el divorcio, porque está la adopción, porque está todas estas instituciones. Va, por ejemplo, una institución del derecho ambiental es la regulación del agua, la caza y la pesca, la ley de expropiación. Son instituciones, o sea, son pequeñas casas de estudio. Ustedes en su cabeza imagínense como casitas de estudio. Bueno, estos son los 3 elementos de la autonomía, ¿sí? ¿Están claros? ¿Estamos claros? Ah, no, perdón, me falta uno, autonomía didáctica. El derecho debe tener sus propios métodos de enseñanza y sus propios campos de aplicación, ¿sí? O sea, su propio método de enseñanza es esto. Por ejemplo, yo tengo que poder explicar, tengo que saber qué son las instituciones, tengo que saber cuáles son los principios, qué son los fines. O sea, tengo que para poder tener un derecho autónomo como tal. Y luego está su propio campo de aplicación. ¿Cuál es el campo de aplicación del derecho ambiental? Es toda la tierra, licenciada. Es todo el ambiente en general. Uh-huh. Muy bien, Silvia. Muy bien. Es el ambiente en general. O sea, el campo de aplicación, como ya lo dijimos, abarca todo. Flora, fauna, contaminación, personas, derechos humanos. Ok. Y ahorita vamos a entrar al indubio. A las I5, por favor, me dicen. Y bueno, vamos a terminar a las I5 para pasar a asistencia, ¿sí? El indubio pro naturaleza. Ustedes ya llevaron laboral y ya llevaron penal, ¿verdad? Laboral hasta ahorita, licenciada. Ok, en laboral van a ver el indubio pro operario. El indubio, que es una palabra, es un latinismo que está compuesto por un latinismo que significa duo, que significa duda. Su significado se utiliza para contestamentar, ¿qué? No sé qué puse ahí, porque ya era muy... Constantemente. Constantemente, miren, estoy súper ciega. Se ha utilizado constantemente para favorecer al sujeto más débil de la relación jurídica. ¿Sí? Ok, con esa lectura que les di de niña de tercero primaria, no creo que les haya quedado claro. Entonces se los voy a explicar. Miren, pues, el indubio pro naturaleza se utiliza cuando está la relación. Miren, pues, en la relación jurídica, ¿se acuerdan que vimos a los sujetos? ¿Se acuerdan que vimos al sujeto activo y al sujeto pasivo?
Sí, licenciada. Está. En la relación jurídica siempre hay alguien más fuerte. En la relación jurídica, en este caso, digamos, ¿quién tiene la fuerza? ¿El Estado o el particular? El Estado. El Estado, porque tiene un aparato normativo, tiene las leyes, tiene los órganos, tiene el recurso, mientras que un particular tiene, no. Yo, trabajadora, la carga de la prueba, de probar que tengo ciertas prestaciones, ¿en quién recae? ¿En mi trabajador, que no tengo todos los recursos para probarlo, o en mi patrono, que tiene todos los medios? En el patrono. En el patrono. La carga de ¿La qué? la carga. Mira, el derecho laboral solo le voy a decir. Mire, en derecho laboral y en derecho penal y en derecho ambiental existe esta figura legal que es el indubio, que protege al más débil de la relación. O sea, ahí, el más débil de la relación laboral, ¿quién es? ¿El patrono o el trabajador? El trabajador. El trabajador, licenciada. Muy bien. En el derecho penal, ¿quién es la persona más vulnerable? ¿El Estado o el poder punitivo? O la persona que está siendo sindicada. La persona, Alec. Sujeto pasivo. Ella va a tener que utilizar todos sus recursos para defender su libertad. Pero, aunque tenga que tener inocencia, va a tener que utilizarlo, ¿no? Señor Irma, que se ríe, mire. Ahí la Perdón, Es Juanito, que como va a ser esto es fiscal, por va, usted, está bien. Juanito, por favor, póngale tape su, ¿cómo se llama? Micrófono. Usted no nos deje estar. Gracias. Ahora yo me voy a No, decir. pero de verdad necesito que me presten atención porque el indubio lo van a utilizar un montón. Es una figura muy Sí, le pido disculpas, licenciada. Es que escuché mal mi recepción, está, o sea, a veces se ve entrecortado. Ok, miren, pues de verdad necesito seriedad y necesito que ustedes se lo tomen en serio. O sea, esto no es un juego de verdad. Si no en el examen, de verdad, se les va a llevar la tristeza. Bueno, entonces está en el derecho ambiental, o sea, ¿quién es la relación más débil? ¿Los animales que no pueden pedir o las personas que no tienen acceso a, o el Estado o la empresa? Los animalitos. Exacto, entonces esa es la finalidad. El indubio tiene como esto, que al caso de uno, Hamza, puede hacer. Licenciada, hay un micrófono que no deja escuchar. Sí, y ya le pedimos. El indubio se caracteriza por eso, porque su aplicación es excepcional y en el ámbito bien definido, ya sea penal, que hablábamos del indubio pro reo, en el laboral, que es el indubio pro operario, o en el ambiental, que es el indubio pro naturaleza. Como dijimos, esta figura legal es fundamental y es una institución que les va a servir muchísimo en la práctica. Porque se utiliza en caso de duda, se favorece eso es lo que quiero que ustedes entiendan. En caso de duda, se favorece al sujeto más débil de la relación jurídica, ¿sí? ¿Estamos claras con el indubio pro naturaleza? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Ok. O sea, como dice ahí, licenciado, que lo que significa es duda, pero en este caso es para proteger a todos los que son más débiles. En caso de duda, la norma va a favorecer al más débil. Ya. Eso es lo que necesito que entiendan. El indubio pro naturaleza, el indubio pro operario y el indubio pro reo son eso. En caso de duda, se favorece al más débil de la relación. ¿Cuándo se aplica el indubio pro naturaleza? El indubio pro naturaleza se debe aplicar cuando existe duda sobre la aplicación de la normativa, que era lo que veíamos, ¿verdad? O sea, la norma no favorece al medio ambiente que vamos a aplicar, el indubio pro naturaleza. No favorece, no tenemos suficiente legislación. ¿Qué vamos a utilizar? El indubio pro naturaleza y los principios del derecho ambiental. ¿Ok? Nos vamos a quedar aquí porque necesito, vamos a adentrarnos más en la diferencia entre el indubio pro naturaleza y el principio precautorio la siguiente semana.
pero sí necesito pasar asistencia. Y, a ver. Y necesito saber si tienen alguna duda, si todo está claro. Vamos a informarnos un poquito más, licenciada. Creo que la otra semana le hacemos preguntas. Ok, me parece bien, me parece perfecto. ¿No hay ninguna duda más allá de esto? ¿No hay ninguna duda sobre su tarea? Miren, les voy a empezar a dejar lecturas sugeridas. Bueno, no son sugeridas, son lecturas obligatorias para que tengamos y que comentemos los primeros 15 minutos dentro de la clase. Entonces, les voy a subir las primeras esta semana. Léanlas y me dicen si tienen alguna duda sobre la tarea, ¿verdad? Es la que ya colocó ahí en Edusa, ¿verdad, licenciada? Sí. Muy bien. Ahí estamos. No la he leído, licenciada, pero sí es una investigación. Necesita conclusión, introducción y todo eso. No es una investigación, es un ensayo. Un ensayo, ya. Ya, licenciada. Es un ensayo. Ok, Jennifer Lisette Aquino. Presente, licenciada. Kevin Osvaldo Arevalo. Presente, Lic. Juan Raimundo Bajaros. Bojorges. Borges. Presente, licenciada. Oscar Augusto Buch. Presente, licenciado. Alfredo Kuhl. Presente, licenciado. Edner Anderson Escobar. ¿No está? Ok, Silvia Verónica Marroquín. Sí, licenciada, presente. Irma Rosalía. Presente, Lic. Jocelyn Janet. Es la compañera que está enferma, licenciada. Ok, y Brian Ferek. Presente, Lic. Ok, que tengan feliz día. Nos vemos el siguiente sábado. Bien, por favor. Muchas gracias por su clase, licenciada. Muy fina. Nada. Gracias, Lic. Feliz tarde. Cuídense. De pronto, licenciada. Muy fina.